Buenos días, Néstor. ¿Cómo están? Ángela María Un saludo a la Buitrago es mesa. la ministra de Justicia. Ministra, gracias por atendernos. ¿Usted qué opinión tiene de la petición que le está haciendo el presidente Petro? ¿Van a sacar a EPA Colombia de la cárcel? ¿Hay posibilidades de que eso pase, lo que quiere el presidente? A ver, Néstor, yo quiero contarles que la ley de utilidad pública es una ley que se hace pensando en las mujeres madre y cabeza de familia en condición de marginalidad, y desde ese punto de vista la ley de utilidad pública es una apuesta que le ha hecho el gobierno colombiano frente a determinados casos. Esta ley viene reglamentada con los requisitos con los cuales puede acceder y debe demostrar las condiciones para poder acceder a la ley 22. Y desde ese punto de vista, los requisitos significan demostrar marginalidad y demostrar ser madre, cabeza de familia. De igual manera, la ley solo permite en ciertos comportamientos la utilización de esta ley de utilidad pública, no en todos. Y además genera una prohibición para aplicar lo que se llama un sustitutivo de prisión, que en este caso es un sustitutivo de prisión, en la ley de utilidad pública que está prevista en una ley sustancial que es el Código Penal, y aplica esta clase de prohibiciones para poder conceder la ley de utilidad pública. Sin embargo, hay que decir una cosa importante también, y es que cuando nosotros hablamos de esta ley de utilidad pública, se genera también una nueva visión en construcción restauradora de la pena. Y esto también tiene ejemplos característicos, pero quien da la autorización para esto es el juez de conocimiento o el juez de ejecución de penas. La sentencia, la condena, no la puede tocar ninguna otra autoridad, y al ser un sustitutivo de prisión solamente la puede tocar el juez, en este caso porque ya está en firme la condena de ejecución de penas. Desde ahí hay que hacerle una solicitud al juez de ejecución de penas, que la debe hacer el abogado o la persona que está condenada, porque si no, no hay legitimidad, no hay posibilidad de que el juez lo escuche a uno. Uno no puede ejercer estas acciones vía terceros, sino que tiene que ejercerlas directamente dentro del proceso, o bien antes de que se profiera la condena, o bien después de que se profiera la condena. Y hay otras alternativas como prisión domiciliaria y demás, que también deben ser bajo ciertos requisitos. Ministra, ¿puedo traducir lo que usted me está diciendo muy diplomáticamente? No sé, Néstor. Ministra, espero usted, que haya quedado clara la explicación de la ley. Sí. Es que queda clara como el agua, pero entonces como la de ayer. Yo quiero traducirla porque, claro, usted, por otro lado, le está respondiendo a quien es el jefe del Estado, quien es su jefe, porque es jefe de gobierno el presidente Petro. Pero usted me dice... No, Néstor, yo no le estoy respondiendo al presidente, porque usted sabe que yo no uso Twitter. Yo le estoy respondiendo a su pregunta. Pero como yo le estoy preguntando lo que dice el presidente Petro, pero a ver, ministra, para ir al fondo del asunto, usted lo que me dice es, yo no puedo tomar la decisión de soltar a EPA Colombia diariamente, como pide el presidente Petro, porque eso lo tiene que hacer un juez, ¿cierto? Sí, no, y técnicamente, simplemente para ilustración, los posibles cambios en la condena, modificaciones o libertades, independientemente de la capacidad que tenga desde el punto de vista regulatorio para trabajo o para descuento de pena, las tiene que regular el juez. Nadie puede interferir en una decisión de un juez que ya haya dictado, cuando dice se le prohíbe cualquier sustituto, o dos, se le permite el sustituto. Yo no podría tampoco, en caso contrario, si le dan el sustituto, negárselo. Entonces, que también quede claro que es un tema eminentemente judicial y solamente lo puede proferir, en este caso, el juez de ejecución de penas. Ministra, los delitos por los que fue condenada EPA Colombia, si le entiendo de su respuesta, tampoco permiten que ella sea objeto de la libertad diaria. A ver, yo no hablo en caso concreto, hablo en caso genérico, y le voy a decir lo siguiente. Hay varios delitos que permiten, y en este caso hay varios delitos descritos por el Código Penal, pero hay un delito que prohíbe la utilidad pública en concreto, y son los previstos en el artículo 68A del Código Penal, en este caso instigación para delinquir. Y la instigación para delinquir, al prohibir el sustituto,
pues lo que está diciendo es que cuando esté presente este delito, al igual que otros delitos contra la administración pública y demás, no se podrá conceder el sustituto de prisión de utilidad pública. Y esto significa también decir que hay otras prohibiciones como violencia intrafamiliar, etcétera, que tampoco, pero además necesita cumplir los requisitos de madre cabeza de familia y marginalidad. Claro. ¿Qué significa marginalidad en el contexto, ministra? ¿Qué escenario se aplicaría en ese punto? Marginalidad es que demuestre que las personas que están bajo su cargo, porque no solamente son los niños, sino también hay personas que son cuidadoras, y ella no tiene las condiciones para subsistir, y por esa razón hay un nexo de causalidad entre el delito y la marginalidad. Y en ese caso el delito tendría que estar relacionado con esa condición de marginalidad. Es decir, si eventualmente hubiera cometido el delito de hurto y se demostrara Correcto. Que ese hurto está relacionado con el sustento de la familia. Exactamente. En ese caso en particular hay una relación que nosotros llamamos relación causal y perfectamente la ley de utilidad pública aplica. Igual que cuando nosotros vemos también, por ejemplo, que hay una persona que expende alguna clase de estupefaciente y que es para subsistencia. Y sobre eso para subsistencia de sus hijos, sí. Claro, y como es un beneficio para madres cabeza de familia, ministra, y aquí mi pregunta, EPA Colombia estaba, digamos, en condición, supongamos, de marginalidad cuando comete el delito, pero no era todavía madre de familia, apenas tenía 19 años, no tenía ni siquiera todavía ningún hijo, el hijo tiene 10 meses o tiene un año en este momento, luego tampoco aplicaba para ese caso, es decir, hay que cometer el delito cuando ya se tiene un hijo en ese momento y se está cometiendo el delito, ya sea tráfico de estupefacientes o hurto, para alimentarlo. ¿Es así la ley como tal? La ley sí implica de manera absoluta la necesidad de demostrar la condición de madre cabeza de familia en el momento en que se profiere la condena. Sobre esos supuestos, lo que la temporalidad indica es que ella tenga esa condición al momento de proferirse la condena, cualquier mujer. Y eso entonces hace que haya multifactores obligatorios de concurrencia. Y lo explico claramente, varios factores de requisitos que tienen que estar presentes para la concesión del requisito. Sí, ministra, el presidente Gustavo Petro ha hecho varios pronunciamientos por la condena o por la captura de EPA Colombia. Uno de ellos fue en el Consejo de Ministros, tal vez hablándole directamente a usted, diciendo que la habían condenado por ser pobre, por ser popular y por levantarse a protestar. ¿Usted comparte esa lectura del presidente Petro? Yo lo que comparto claramente es que ha tenido un elemento más este caso, y el elemento que tiene más este caso es que ella aceptó los cargos por los cuales se le imputó los comportamientos. Y esto también tiene un tema que es un tema especial. Cuando yo acepto los cargos ante la justicia penal y el juez evalúa y le da el pase a esa aceptación, es una confesión que no se puede retractar. Y entonces sobre esa base, digamos que el tema también lleva un plus, y esto es eminentemente técnico, claro, pero eminentemente funcional desde el punto de vista de la condena. Y aquí lo que sí yo diría, desde el punto de vista de mi percepción como abogada y como litigante, es que en mi criterio respetuoso de los jueces, no había la posibilidad de hablar de terrorismo. Lo que sí había la posibilidad era de hablar de una serie de delitos, pero yo ahí no me meto porque ya hay una decisión. Yo respeto a los jueces, el abogado desde ese punto ha ejercido su labor de defensa, y pues serán precisamente los apoderados los que manejen este concepto frente a las posibilidades que le quedan hoy a una persona después de condena. Claro, pero ministra, mire, la corte señala que efectivamente considera que el hecho de que ella usara, perdóneme, sus redes sociales tenía una responsabilidad mayor. Claro, y haber difundido sus videos y haberlo hecho de manera pública era instigar al terrorismo. Es decir, el hecho de destruir el mobiliario público y hacer apología del mismo e invitar a otros a hacerlo, el juez de primera instancia, pero luego incluso la Corte Suprema consideran que sí es instigación con fines terroristas. ¿Usted no tiene tan claro eso? Mira, Ricardo, yo tengo claro algo,
yo respeto la decisión de los jueces, es una decisión que está en firme, por lo tanto es una decisión que goza de la presunción de legalidad, pero le voy a hablar en términos muy académicos. El delito de terrorismo es un delito que necesita una serie de elementos también y no pueden estar ajenos al tema de instigación, en este caso para terrorismo. Y el terrorismo es un delito que internacionalmente incluso tiene unos problemas de adecuación muy fuertes. Y esto lleva también a que no haya claridad ni suficiente, digamos, doctrina sobre el tema de terrorismo. Pero técnicamente, en mi criterio, digamos, disiento de esa clasificación con el respeto debido, pero es el abogado el que debe trabajar en esa órbita. Claro, es lo que se llama, esto es un asunto de partes. Ministra, le hago una pregunta final sobre esta EPA Colombia. Para quienes la vieron, quienes la vimos en la entrevista esta mañana que le da a Noticias Caracol y Blue Radio, ministra, ella aparece con un uniforme color caqui. Yo no había visto a las reclusas de la cárcel del Buen Pastor con uniforme. ¿Eso es nuevo? Eso se implementó, entre otras, y es una de las labores que se está haciendo también dentro del sistema carcelario para que tengan la posibilidad de no tener que, digamos, gastar en vestimenta. Okay. Y desde ese punto de vista se hace incluso por las mismas PPLs y las mismas personas que están allí actividades de confección, entre esas la provisión de uniformes tanto para hombres como para mujeres. Okay. Y esto lleva una ventaja también, y es que a través de esto se les da trabajo no solo para redención de pena a las personas que ayudan en confección, sino que también se les genera un emolumento económico, no solamente en este caso, sino en otras actividades carcelarias. Ella dice al final de la entrevista que acabamos de escuchar, ella dice que está en plan de emprendedora y que quiere capacitar a sus compañeras de la cárcel en el tema de la belleza capilar. Sí, eso inclusive nosotros tenemos un centro carcelario que tiene salón de belleza, que es puesto por las PPLs en el sentido de que también pues no se le puede negar el derecho a una persona a cortarse el pelo, a generar, inclusive para el tema también de la valoración personal. Esto es muy importante. Yo creo que todas las actividades que se emprendan dentro de las reglas del centro carcelario y obviamente en beneficio de las mismas PPL y de la comunidad y de la sociedad de las PPL es bienvenido, pero también tiene que pasar por una serie de autorizaciones, dado que pues no se puede generar emprendimiento en cualquier clase de actividad y tiene que tener unas reglas. Ministra, le agradezco estos minutos que nos concede. No, con gusto, Néstor. Muy amable. A ustedes, ministra. Gracias.